¿Qué tal amigos y hermanos en Cristo? Es un gusto saludarles nuevamente en este día 7 de julio del año 2020. Sean ustedes bienvenidos a este repaso de lección número 2 de nuestro estudio Haciendo amigos para Dios, ¿verdad? Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Y antes de iniciar, quiero invitarles para que juntos podamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Cerramos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Cuán agradecidos estamos, Señor, porque hasta aquí, Padre eterno, tú nos has bendecido, tú nos has proveído, tú nos has motivado para que te podamos, Señor, adorar y glorificar en esta ocasión, Señor, en esta hora. Gracias, Padre eterno, por ese privilegio. Queremos abrir tu palabra en este repaso de lección número 2. Habilítanos, Padre eterno, con poder, para que no hablemos palabras de hombre, sino que el Espíritu Santo hable a través de nosotros, Señor. Palabras de vida y para la vida eterna, Señor. Perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Amén. Bien. Lección número 2. El poder del testimonio personal. Ese es el título que lleva esta lección. Y es interesante porque esta lección nos permite no solamente el propósito que tiene Dios para nosotros, ¿verdad?, de que demos testimonio personal de nuestras experiencias con Cristo, sino también en esta lección podemos darnos cuenta la obra del Espíritu Santo en todo su esplendor, ¿verdad? Es el Espíritu Santo quien está trabajando para que nosotros podamos dar testimonio, ¿verdad? Así que quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios y podamos ir al libro de Hechos, al versículo 20, donde se encuentra la cita central de toda esta lección, la lección número 2, ¿verdad? Así que tomen sus Biblias y acompáñenme, por favor, sí, a esta cita. El poder del testimonio personal. Hechos 4:20. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo está escrito esto? Porque nosotros no podemos dejar de hablar de qué cosa. Acerca de lo que hemos visto y oído. Ese es el testimonio de Pedro y Juan, ¿sí? Una vez que habían recibido ahí en el capítulo 1, versículo 8, el poder o el don del Espíritu Santo, que Dios, que Jesús había prometido a ellos una vez que Él regresara o fuera con el Padre, ¿verdad? Como dice, porque nosotros
no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto, ¿verdad? Otras versiones dicen porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Así que esa es la cita central de esta lección, ¿verdad? Pero antes de pasar a esto, a los aspectos o a los puntos más importantes de la lección, necesitamos definir lo que entendemos como testimonio personal. Y no es otra cosa que compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Qué cosa? Es compartir con otros, ¿sí? Ya sea hermanos, ya sea gente que no conoce a Jesús, principalmente lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y no solo eso, sino cómo nos ha transformado. Es contar sobre la asombrosa gracia y misericordia de Dios y cuán agradecidos estamos por la salvación que Él nos ofrece en Cristo. Es hablar de cuánto me ama Jesús, pero también cuánto le amo yo, ¿verdad? Así que vamos a ver varios aspectos, ¿sí?, en esta lección. Y el primer aspecto es el testimonio del endemoniado, ¿verdad? Segundo, vamos a ver el testimonio de María. Tercero, el testimonio de Pedro y Juan. Y por último, el testimonio de Pedro. Pero antes quisiera que entráramos rápidamente a analizar un poquito el capítulo 4 del libro de Hechos. Es un capítulo muy interesante, muy importante para que nosotros comprendamos de el poder del testimonio personal, ¿verdad? Porque aquí se manifiesta, ¿sí?, en todo su esplendor, como un discípulo o discípulos de Cristo dan testimonio de Él, dan testimonio de Dios. ¿Y saben qué? Para esto es el Espíritu Santo quien mueve todo esto, porque está haciendo una obra muy especial en todos aquellos que aman y desean ver ya a Cristo Jesús, ¿sí?, viniendo en las nubes de los cielos, ¿verdad? Miren lo que dice el capítulo 4 de Hechos. No lo voy a leer todo, voy a leer uno que otro cita, versículo, por cuestiones de tiempo. Dice ahí, al ver el valor de Pedro y de Juan y de cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al conocer que habían estado con Jesús. Es interesante esta cita, porque en ella nos damos cuenta cómo por el hablar, por la autoridad que tenían ellos acerca de la salvación, acerca de las Escrituras, cómo el pueblo, aún sabiendo que eran gente con muy poca preparación, la Biblia dice sin preparación, se maravillaban al reconocer que ellos habían estado con Jesús, ¿sí? Entonces, vemos en esta parte
cómo los que habían estado con Jesús daban testimonio de aquel que es el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Y el versículo 33, miren lo que dice: y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Todo esto que menciona la palabra de Dios, ¿sí?, no es una cuestión meramente improvisada, sino es el poder del Espíritu Santo que se manifiesta o se manifestaba en los apóstoles, ¿verdad? Los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección de Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos, ¿verdad? Entonces, mira, estimado hermano y amigo, cómo es que el Espíritu trabaja, ¿sí?, para que tú y yo podamos ser testigos de Jesús, ¿verdad? Ahora, vamos al primer punto, donde vemos que hay un testigo inesperado, ¿verdad? Hay un testigo inesperado. O sea, podemos nosotros imaginarnos que después de que damos un estudio bíblico, alguno de nuestros condiscípulos dé testimonio, pero que una persona que tenga alguna enfermedad, y en este caso algún endemoniado, diera testimonio de Jesús, pues es casi imposible. Sin embargo, miren lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?, en Marcos 5:20. Marcos 5:20. Acompáñenme por favor con sus Biblias. Marcos 5:20. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo está escrito? Marcos 5:20. Dice: el hombre se fue y en Decápolis comenzó a contar grandes cosas que Jesús había hecho con él, y todos se quedaron asombrados. Decápolis era una liga de 10 ciudades cercanos al mar de Galilea, unidas por una cultura grecorromana, es decir, no judía. Al llegar Jesús al lugar, el único que lo recibió fue un violento endemoniado, al cual Jesús liberó de los demonios que lo atormentaban, ¿verdad? Como resultado de su testimonio, meses después se reunió una gran multitud para escuchar personalmente a Jesús. Vamos entonces a Marcos 8 del 1 al 10. Marcos 8 del 1 al 10. No vamos a leer toda la cita, vamos a leer solamente una parte, como ya dije, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Dice: pocos días volvió a reunirse una gran multitud. Como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: esta gente me parte el corazón. Hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, ¿verdad? Esta cita de Marcos 8, 1 al 10 nos muestra el resultado de el trabajo de dar testimonio de aquel endemoniado, ¿verdad? Es
esta parte en este capítulo de Marcos 8 que habla acerca de la alimentación de los 4,000, ¿verdad? Imagínense, por un solo testimonio, mucha gente se reunió, ¿sí? Más o menos 4,000 para escuchar a Jesús. El endemoniado, restaurado física y mental y emocional y espiritualmente, quiso permanecer al lado de Jesús, pero Jesús lo escogió como su primer misionero, ¿verdad? Su misión era sencilla: contar lo que Jesús había hecho en él. Interesante, ¿no? Interesante. Antes que continuemos en esta parte de la lección, quiero hacer un paréntesis para comentar acerca de lo que dice Elena G. de White. Ahí en su libro Consejos para los Maestros, en la página 539, ¿verdad? Dice ella: estamos muy rezagados en comparación con el punto donde debiéramos estar en la experiencia cristiana. ¿Cómo? Estamos muy rezagados. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos sido ¿qué? Hemos sido negligentes, ¿verdad? Hemos sido indiferentes, hemos sido incapaces, ¿verdad? Hemos sido indiferentes, ¿verdad? En la experiencia cristiana. Estamos rezagados en cuanto a dar, dice, el testimonio que debiera ser dado por labios santificados, ¿sí? Ya en la lección anterior hablábamos acerca de que la necesidad de que usted y yo testificáramos con poder. ¿Y cómo dijimos que se lograba eso? Se lograba eso a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos habilita con poder para poder testificar a Jesús. Mientras nosotros no permitamos que el Espíritu Santo venga a nosotros, es imposible que nosotros podamos avanzar, ¿sí?, de acuerdo a la voluntad de Dios. Elena G. de White dice que estamos rezagados en el testimonio, en cuanto a dar el testimonio que debiera ser dado por labios santificados. Quiere decir que no es suficiente con dar testimonio, sino el testimonio se tiene que dar ¿cómo? Llenos del Espíritu Santo. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos nosotros los frutos del Espíritu Santo, ¿sí?, que se encuentran en el Gálatas 5, que es amor, gozo, benignidad, ¿verdad? ¿Y qué más? Vamos allá para que podamos entender bien esto, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, versículo 16, miren lo que dice el apóstol Pablo. Digo pues, vivan según el Espíritu. Es decir, escuchen el consejo del Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? No robarás, no levantarás falso testimonio. ¿Qué dice? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Verdad? ¿Cómo? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu espíritu. ¿Qué más dice? ¿Verdad? Digo, pues vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son enemistad. ¿Para qué? Para con Dios. Dice, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, dice el apóstol Pablo,
no están sujetos ya a la ley. Las obras de la carne se manifiestan ¿cómo? En adulterio, fornicación, inmundicia, ¿verdad? Pero, dice el versículo 22 de Gálatas 4, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es interesante esta parte que dice Elena G. de White, ¿verdad? Estamos rezagados en cuanto a dar el testimonio que debería ser dado, dice, por labios santificados. Cualquiera que estudia la palabra de Dios, ¿verdad?, puede dar testimonio, pero se nos invita a que demos testimonio con labios santificados. Dice, aun cuando estaba sentado en la mesa, dice Elena G. de White, Cristo enseñaba verdades que infundían consuelo y valor al corazón de sus oyentes. Cuando su amor habite en el alma como un principio vivo, brotarán del tesoro del corazón palabras adecuadas a la ocasión, no palabras livianas ni triviales, sino elevadoras palabras de poder espiritual, dice ella en Consejos para los Maestros, página 539. Interesante esta parte de Elena G. de White, ¿verdad? Así que regresemos nuevamente a los puntos, a los testimonios que nos ofrece esta lección. Nos encontrábamos en el testigo inesperado, ¿verdad? El testigo inesperado. Todos los hijos de Dios revelarán al mundo su unión con Cristo, ¿verdad? Y sus hermanos, aquellos en cuyos corazones mora Cristo, llevarán el fruto de su amor fraternal. Comprenderán que como miembros de la familia de Dios están señalados para cultivar, fomentar y perpetuar el amor y la amistad cristiana en espíritu, palabra y acción. La evidencia más poderosa que puede dar un hombre o una mujer o un joven de que ha nacido de nuevo y que es un nuevo hombre en Cristo es la manifestación, dice Elena G. de White, de su amor hacia sus hermanos, el hacer las obras de Cristo. Este es el testimonio más maravilloso que se puede aportar en favor del cristianismo y que conducirá a las almas a la verdad. Esto se encuentra en Hijos e Hijas de Dios, página 295, ¿verdad? Ahora, al hablar de los endemoniados, curados, estos fueron los primeros misioneros a quienes Cristo envió a predicar el Evangelio en la región de Decápolis, dice Elena G. de White, ¿verdad? Durante tan solo algunos momentos que habían tenido esos hombres la oportunidad de oír las enseñanzas de Cristo, sus oídos no habían percibido un solo sermón de sus labios, no podían instruir a la gente como los discípulos que habían estado diariamente con Jesús, pero llevaban en su persona la evidencia. Esta es una parte interesante, ¿no? Llevar la evidencia en nuestra propia persona de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es un testimonio poderoso, ¿verdad? Y esa era la experiencia de estos dos endemoniados que menciona Lucas en el capítulo 5, ahí en el versículo 20, ¿verdad? Lucas también menciona al mismo endemoniado, ¿verdad? Ya habíamos mencionado acerca de estas dos citas, ¿verdad?, que no
hay contradicción en ellas, hay una aparente, pero no existe esa contradicción, pues nunca, ¿sí? Nadie da testimonio de una forma igual que otro, ¿verdad? Cada uno reporta o informa acerca de las cosas que sucedieron de una manera personal, así como el Espíritu Santo les aconsejó, ¿verdad? Entonces vemos que podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído y sentido del poder de Cristo. Esto es lo que puede hacer cada uno cuyo corazón ha sido conmovido por la gracia de Dios. Juan, el discípulo amado, escribió lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de la vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, ¿verdad? Dice ahí en Juan 1, primera de Juan 1, del 1 al 3. ¿Verdad? Pasemos al siguiente testimonio que nos presenta la lección, ¿verdad? La alegría desbordante. Para eso quiero invitarles a que vayamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículo 10. Marcos, capítulo 16, versículo 10. ¿De qué nos está hablando la palabra de Dios? Marcos 16, versículo 10. Dice, ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. El versículo de memoria nos dice que no podemos, ¿qué? Dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué es lo que hizo María? Según Marcos 16:10, ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. ¿Se imaginan qué testimonio dio María para aquellos que en esa hora estaban ¿qué? Tristes y llorando? ¿Verdad? Nosotros de igual manera, ¿sí? En nuestra vida cotidiana podemos encontrarnos con esa experiencia, ¿verdad? De encontrar gente sumida en la tristeza, en la preocupación, ¿sí? Como en estos tiempos donde estamos viviendo una crisis de salud y económica, ¿sí? Que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, por lo menos nuestra generación. ¿Qué pasaría si nosotros llegáramos con un testimonio poderoso, así como María? ¿Qué dice ella? Ella fue y se lo dijo a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. ¿Qué les dijo? Les dijo que Jesús se le había aparecido. Les dijo que Jesús había resucitado, como estaba escrito, ¿verdad? Dice el versículo 1, el primer día de la semana, por la mañana, después de que Jesús resucitó, se le apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¿Verdad? Es interesante esta cita. Y María Magdalena es una de las mujeres que puede dar un testimonio poderoso acerca de Jesús, ¿verdad? Más adelante vamos a ver
¿sí? La transformación, ¿verdad? Ahorita, para María, el domingo de resurrección supuso un cambio de la tristeza a la alegría, del llanto al gozo, de la esperanza a la esperanza. Su encuentro con Jesús la desbordó. No podía dejar de correr para contarles a todos las buenas nuevas. Después de encontrarnos con Jesús, nosotros también debemos correr a contar nuestra experiencia, porque las buenas noticias son para compartir. ¿Sí? Sin embargo, nadie creyó. Dice el versículo 11, dice, al oír ellos que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. ¿Cuántos no nos ha pasado eso? ¿Cuántos no hemos hablado de Jesús, de la experiencia que hemos tenido cerca de Jesús y no nos han creído? ¿Sí? Por eso a María no le interesó. Ella sabía en su corazón lo que había vivido con Cristo, ¿verdad? Lo que había sentido, el cambio que se había suscitado en su vida, ¿verdad? Tampoco deberíamos sorprendernos si los demás tampoco aceptan nuestras palabras de inmediato, ¿verdad? Con el tiempo, si seguimos leyendo, vamos a ver que ellos creyeron. Esa misma experiencia puede suceder también en nuestras vidas. Vamos al siguiente testimonio poderoso, ¿verdad? Un silencio imposible. Para eso quiero invitarles que regresemos nuevamente al versículo de memoria que se encuentra en Marcos 4:20. Marcos 4:20. Ya lo leímos, ¿verdad? Marcos 4:20. Perdón, Hechos, es el versículo de memoria, Hechos 4:20, ¿verdad? No es Marcos 4:20. Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. ¿Qué pasa aquí? ¿Verdad? Cuando usted ha recibido de parte de Dios una bendición, es imposible que usted pueda dejar de decir lo que Jesús ha hecho en su vida. Es el caso de la transformación de los apóstoles. Fue tan radical que incluso sus enemigos reconocían que habían estado con Jesús. Vayamos al versículo 13 de Hechos. Dice el versículo 13 del capítulo 4 de Hechos: al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al conocer que habían estado con Jesús. Es interesante este testimonio y es poderoso. ¿Cómo era Pedro? ¿Cómo era su carácter? Se la sabía de todas, ¿no? Era autosuficiente, ¿verdad? Conoce a Jesús y ¿qué pasa? Se vuelve dependiente de él. Tan es así que cuando fue aprendido, le siguió de cerca para ver si podía él hacer algo por Jesús, ¿verdad? Ahora, en el caso de Juan, de hijo del trueno, se convirtió en el discípulo amado, ¿verdad? En un apóstol que escribió un evangelio con la ayuda de Dios, ¿sí? De una manera sublime,
de una manera tan íntima y poderosa, en la que nos presenta a Jesús como el Verbo, como el Dios mismo, ¿verdad? Como el Dios encarnado. Entonces vemos, pues, a Pablo, más bien a Tomás, de ser un incrédulo, ¿sí? Que dice, hasta que no vea yo los agujeros de sus manos y la herida en su costado, no voy a creer lo que dices. De incrédulo a creyente. Estos tres personajes y discípulos y apóstoles de Jesús sufrieron una metamorfosis maravillosa, ¿no? Cada uno tuvo una experiencia distinta, un testimonio particular que no podía dejar de transmitir. Al igual que ellos, cuando somos transformados por Jesús, no podemos dejar de compartirlo aún en medio de las dificultades. Vamos al siguiente punto, pero antes quiero hacer notar lo que dice el comentario bíblico adventista acerca del capítulo 4 del libro de Hechos. Dice él, cuando dice no podemos dejar de decir, dice, en el griego dice no podemos nosotros, lo que da énfasis al pronombre. Como apóstolos de Jesús, Pedro y Juan habían recibido una misión especial de dar testimonio de él. ¿Sí? Jesús les dice, por tanto, id y haced discípulos y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y enséñenles todas las cosas que yo les he dicho. ¿Verdad? Ellos ya tenían una comisión, ellos como iglesia tenían ya una misión, por eso no podían ellos de dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Ellos tenían una misión como iglesia y cada uno tenía una comisión. El testimonio de los apóstoles se basaba en sus experiencias personales, las cuales habían disfrutado con Jesús. Muchos años después, tanto Pedro como Juan destacaron en sus epístolas la importancia de haber sido testigos oculares de las verdades que enseñaban. Vamos a una cita que se encuentra en 2 de Pedro 1:16 para que podamos confirmar esto, ¿no? 2 de Pedro 1:16. Vamos rápidamente porque el tiempo nos gana. Segunda de Pedro 1:16. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino ¿qué cosa? Sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. ¿Notan ustedes? ¿Notan cómo ellos están hablando de las experiencias que ellos vivieron con Jesús? Ese es el testimonio poderoso personal. Dice, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, es decir, no lo sacamos de nuestra mente.
Fuimos testigos, ¿sí? Fuimos testigos de todo el poder, de toda la majestad, de toda la magnificencia, de toda la gracia y misericordia de Dios en Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice Primera de Juan del 1 al 3? Primera de Juan del capítulo 1, versículo 1 al 3. Vamos rápidamente para que podamos confirmar ese testimonio poderoso de Juan. Primera de Juan 1, del 1 al 3, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos referente a Jesús, aquí dice el verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. ¿Notan? ¿Notan lo que es el poderoso testimonio personal? La experiencia íntima de la presencia de Cristo en la vida del cristiano constituye una de las evidencias más convincentes de la realidad práctica de la verdad cristiana. Pasemos al penúltimo punto o testimonio poderoso de nuestra lección. Por eso quiero invitarles, ahora vamos a hablar del apóstol Pablo. Gálatas 2:20, rápidamente vamos a Gálatas 2:20. Acompáñenme y abran sus Biblias. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ya no qué? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante, ¿verdad? Ya hemos dicho que para llegar a ese nivel espiritual se necesita verdaderamente permitir que el Espíritu Santo moldee nuestro carácter, ¿sí? Cambie nuestro carácter, nos llene de poder, ¿sí? Nos llene de la palabra de Dios. La de Pablo es una de las conversiones más espectaculares, ¿verdad? Otra conversión espectacular fue la de María Magdalena, una mujer que siguió a Jesús hasta la cruz, ahí a sus pies en la cruz, ¿verdad? Pero Pablo es una de las cosas más espectaculares. La visión de Jesús resucitado provocó un radical cambio en su vida, ¿verdad? Algo que usted y yo quizás nunca podamos experimentar. Pero cuando daba su testimonio, no se limitaba a hablar de cómo había sido y cuánto había cambiado. Hablaba también de todo lo que Dios seguía haciendo en su vida, ya que su conversión era diaria. Cada día muero, dice Primera de Corintios 15:31. Vamos rápidamente ahí. Primera de Corintios 15:31. ¿Qué dice? ¿Qué está escrito? Hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero a cada instante. Necesitamos nosotros morir a cada instante al yo. Solo de esa manera podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Cada día, cada instante, muero, dice. Testificar no es hablar de nosotros, sino hablar de Dios, de su perdón, de pecados, de sus bendiciones diarias, de su inagotable misericordia y gracia, de su amor eterno. ¿Verdad? Eso es una conversión diaria. Necesitamos nosotros, para dar testimonio, una conversión diaria. ¿Verdad? Y vamos al último punto, ¿verdad? Al último punto. No sin antes comentar lo que dice Elena G. de White en Consejos para los Maestros, página 230. Dice ella: Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo Él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover otros, y que de otras almas pueda elevarse también alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha dicho: vosotros sois mis testigos, ¿verdad? Pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él a fin de ser testigos eficientes. Necesitamos nosotros tener una experiencia plena, ¿sí? De conocer a Cristo mediante su palabra, ¿verdad? Una experiencia plena. Por eso, el último punto es un testimonio personal poderoso, ¿verdad? Un testimonio personal poderoso. Para eso quiero invitarles rápidamente que vayamos al libro de Hechos, capítulo 26, versículo 28. Hechos 26, versículo 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Agripa le respondió: ¿con tan poco pretendes hacerme cristiano? En otras versiones dice: por poco me persuades a ser cristiano. Herodes Agripa II fue criado en Roma bajo el amparo del emperador Claudio. Cuando le asignaron al principio, más bien al principado de Calcis y la supervisión del templo de Jerusalén, se mostró ante el pueblo como un fiel seguidor de las costumbres judías. Pablo trató a este gobernador escéptico con gran amabilidad, agradeciéndole la oportunidad de dar ante él su testimonio personal. Al ser interrumpido, Pablo decidió hacer un llamado personal al príncipe. ¿Crees? Vamos a la cita en el 26, 27. Si tú, rey Agripa, ¿crees lo que dicen los profetas? Yo sé que sí lo crees. Lamentablemente este político, este gobernador, le interesaban más las cuestiones políticas y terrenales que las cosas de Dios. Sin embargo, al final, la Biblia no nos dice si más tarde se convirtió, ¿no? Sin embargo, Pablo dio testimonio
de lo que era un verdadero creyente en Dios, de lo que era un verdadero creyente en Cristo, ¿verdad? Contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene fuerte impacto en los demás. Podemos mostrarles lo que significa conocer a Jesús y ser redimidos por su sangre y llevarlos a una entrega personal. Hermanos y amigos, quiero terminar esta lección. Ya me excedí como 10 minutos, ¿verdad? Pero es importante lo que dice Elena G. de White, ¿sí?, acerca de este rey Agripa. Dice ella: no pudo evitar ser afectado por el celo ardiente que no podía ser apagado ni por los azotes ni por las prisiones. Profundamente afectado, Agripa perdió por un momento de vista todo lo que le rodeaba y la dignidad de su posición, consciente solo de las verdades que había oído. Viendo al humilde preso de pie ante él como embajador de Dios, contestó involuntariamente: por poco me persuades a ser cristiano. Es interesante que Elena utiliza esta palabra, embajador de Dios. Embajador de Dios. Somos todos los que damos testimonio de Cristo, del Padre y del Espíritu, embajadores del cielo, ¿verdad? Así que termino con esta cita de Elena G. de White que se encuentra en Consejos sobre la Salud, página 32. Todos los que han gustado la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero tienen un trabajo que hacer, ya sea en sus propios hogares y entre los vecinos. Deben proclamar el evangelio de salvación entre las gentes. Toda persona que ha sentido el poder de Cristo en su corazón se transforma en un misionero. ¿Cómo? Toda persona que ha sentido el poder de Cristo en su corazón se transforma en un misionero. ¿Esto es cierto o es falso? Sí, ¿ya? Lo vimos en Pedro, en Juan, en Tomás, en María Magdalena, en el apóstol Pablo y en todos los discípulos de Jesús, en todos los apóstoles de Jesús. Cada uno puede anunciar dentro de su propia iglesia lo que el Señor significa para él, su Salvador personal. Este testimonio presentado con sencillez, ¿cómo? Este testimonio presentado con sencillez será de mayor provecho que el más elocuente discurso. En la presentación de nuestro testimonio personal debemos ser sencillos, ¿verdad? No debemos ser muy elocuentes, dice Elena G. de White, ¿sí? Así que, estimados hermanos, espero que con la ayuda de Dios hayamos hayamos entendido y comprendido lo que significa un testimonio poderoso personal, ¿verdad? Así que les invito para que estemos atentos, ¿sí?, en la siguiente lección. Esperamos que la siguiente lección, la número 3, ¿sí?, podamos presentarla, ¿sí?, a más tardar, ¿sí?, con la ayuda de Dios el domingo, ¿verdad? Este domingo que viene, para que todos tengan oportunidad de poder estudiarla, revisarla, y ojalá el Espíritu de Dios nos convenza, ¿sí?, y nos haya llevado a la verdad. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.